Bien, buenas tardes, sean bienvenidas a nuestro estudio para el día de hoy, una semana más donde seguimos meditando en este libro de ¿Por qué soy luterano? Ya estamos llegando a la recta final, ya este es, como lo quieran ver, o el penúltimo capítulo o el antepenúltimo capítulo, porque también tiene una conclusión este libro sobre lo que es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de Dios hacia su pueblo. Pero hemos visto, por ejemplo, cómo a lo largo de todo este estudio, Cristo es el centro de nuestras vidas. Y no solamente de nuestras vidas, sino es el centro de la predicación evangélica. Hemos visto cómo este Cristo nos ha sacado a cada uno de nosotros de el Sinaí y nos ha llevado por el monte Gólgota, el monte Calvario, hacia Sión, el monte de nuestra salvación, el monte en el cual nosotros como iglesia pertenecemos. También hemos visto cómo en Sión nosotros recibimos los dones de la cruz, que son perdón, vida y salvación, a través de los medios de gracia, de la palabra y de los sacramentos. Y el día de hoy vamos a ver cómo Dios entrega, cómo Dios otorga esa gracia a través de la palabra y los sacramentos. Y Preuss va a iniciar este capítulo diciendo algo bastante interesante y bastante bonito. Y él va a decir, sin el tesoro de la gracia de Dios, Sión, o sea, nosotros, morimos. Sin el Evangelio, la iglesia no puede sobrevivir. Sin el perdón, la fe expira. Los beneficios del Calvario tienen que seguir siendo entregados a Sión, así como nuestros cuerpos tienen que ser alimentados con buena comida y bebida para permanecer sanos y vivos. Así es la fe, también tiene que ser alimentada. Por esta razón, históricamente, la iglesia se ha reunido por lo menos semanalmente para ser alimentada por la palabra de Dios. También la institución de la Santa Cena por parte de Jesús implica una recepción frecuente. Jesús mismo va a decir, hagan esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así también tenemos evidencia, por ejemplo, en la iglesia primitiva y en Hechos de los Apóstoles se nos dice que diariamente la iglesia, aquellos que Dios llevaba a su iglesia, se reunían para el partimiento del pan. Por eso es que también al final, bueno, no al final, pero ya para el capítulo 6 de Hechos de los apóstoles se dijeron a ellos mismos, no es bueno que desatengamos la predicación de la palabra por servir a las mesas. Entonces llamaron a diáconos para que los ayudaran a atender las mesas. Entonces vemos que así como el cuerpo, nuestro cuerpo, ansía ser alimentado, así también el alma del cristiano anhela ser alimentado con la gracia y con el perdón de Dios. Entonces, antes de ponernos en marcha con nuestro estudio, vamos a orar pidiéndole a nuestro Señor que sea aquel que nos ilumine el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque en medio de nuestras imperfecciones, Señor, tú eres ese Dios que nos sigue sosteniendo. Te pedimos, Señor, que tú sigas fortaleciendo a tu iglesia por medio de la palabra y de los sacramentos y nos sigas entregando tu gracia y nos sigas nutriendo con tu perdón, porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces necesitamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Dónde somos nutridos nosotros? ¿En dónde se nos es alimentado a nosotros? Uno pudiera decir, por ejemplo, que uno va a su casa y en la cocina uno abre la nevera y ya tiene comida como para preparar algo y ser alimentado, ser nutrido por ese alimento que hay físico que hemos comprado. Pero fíjense, Preuss va a decir, para los cristianos, o sea, para nosotros, para que podamos ser alimentados regularmente con el Evangelio y los sacramentos, Dios ha instituido
el oficio del Santo Ministerio. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, acerca del oficio del Sagrado Ministerio. Y en el primer documento confesional de la Iglesia Luterana, la Confesión de Augsburgo, vamos a ver cómo Dios habla acerca de cómo Él ha creado este oficio para el bien de su pueblo, donde Él otorga la fe. Entonces, quizás uno pueda, cuando uno está estudiando la Confesión de Augsburgo, uno pudiera decir, bueno, es que estos artículos a Melanchthon se le fue ocurriendo alguna cosa y lo fue escribiendo. No, no, la Confesión de Augsburgo fue estructurada de tal manera que cada uno de los artículos tiene una relación con el siguiente y con el siguiente, y todo está fríamente calculado en cuanto a el orden de los artículos. Por ejemplo, tenemos el primer artículo que nos habla acerca del fundamento de nuestra fe. El primer artículo nos habla acerca de lo que nosotros creemos en Dios y nos habla acerca de quién es Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Es un solo Dios, tres personas. Lo que celebramos, por ejemplo, el domingo de Santísima Trinidad, este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego de haber definido Felipe Melanchthon lo que significa o quién es Dios, él va a hablar acerca de quiénes somos nosotros ahora, nuestra condición. Y en nuestra condición, Felipe Melanchthon va a decir, somos pecadores. Y el pecado es una enfermedad innata que hay en nosotros. Nacemos con el pecado original. Pero la solución para ese pecado, él nos las va a dejar en el siguiente artículo, que es el Hijo de Dios. Es Cristo mismo quien se encarna, que se hace como nosotros para morir y darnos la salvación. Y esa salvación la vamos a escuchar en el artículo 4, en el artículo de la justificación por la fe. Somos justificados por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Ahora, el quinto artículo nos va a hablar acerca de cómo esa fe es entregada. Entonces, Melanchthon va a decir, para conseguir esta fe, o sea, la fe que justifica, la fe que salva, Dios ha instituido el oficio de la predicación. Es decir, ha dado el evangelio y los sacramentos por medio de estos, como por instrumentos, Él otorga el Espíritu Santo, quien obra la fe donde y cuando le place en aquellos que oyen el evangelio. Este enseña que tenemos un Dios lleno de gracia por el mérito de Cristo y no por el nuestro. Así lo creemos. Entonces, fíjense, Dios, para conseguir esta fe, Dios instituyó el oficio de la predicación. Este es el trabajo de Dios. O sea, este artículo nos habla acerca de cómo Dios obra la gracia y cómo Dios no obra la gracia. ¿En qué sentido? En que muchas personas, y por ejemplo, este artículo va a condenar a los entusiastas y a aquellos que creen de que Dios puede obrar la fe y que Dios puede actuar y trabajar fuera de los medios de gracia, fuera de la palabra y fuera de los sacramentos. Entonces, no, la forma en la cual Dios ha decidido trabajar para nosotros no es en sueños, no es en mi propio parecer. La forma en la cual Dios ha decidido trabajar en medio de nosotros es por medio de su palabra y por medio de los sacramentos. Y es por eso que Dios ha legado la administración de los misterios, de, como dice el apóstol San Pablo, de estos misterios, de la gracia de Dios a los pastores. Específicamente, como dice aquí, al oficio de la predicación, que este es el oficio de Cristo mismo. Nosotros los pastores somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Y ya vamos a ver, por ejemplo, cómo Cristo mismo, Él va a decir esto, cómo Cristo mismo va a decir que los pastores somos sus embajadores aquí en la tierra. Y Él va a decir, el que a vosotros oye, a mí me oye. Al que vosotros rechace, a mí me rechaza. Entonces, Preuss va a seguir diciendo, Dios provee para todas las necesidades de su pueblo. El Padre envía al Hijo para obtener el perdón para nosotros. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo para hacer
que los apóstoles escriban las nuevas de esta maravillosa salvación. Esto es lo que se denomina la missio Dei, Dios trabajando en pro de su creación, Dios trabajando para su creación, Dios entregándonos y otorgándonos el perdón y la redención a cada uno de nosotros. Entonces, la misión de Dios es salvar a su creación, es salvar al género humano. Y esto lo hace de forma encarnacional. Dios se encarna, Dios viene a nosotros, Dios se hace como nosotros y Dios sigue encarnando su palabra el día de hoy. El ministerio sigue siendo encarnacional. Es por eso que domingo a domingo tratamos de reunirnos, de estar ahí en la iglesia para recibir los dones de Dios. Es por eso que la Santa Cena, por ejemplo, no se puede dar de forma online, sino que es algo encarnacional, es algo estando en persona. Y a veces, por ejemplo, uno puede decir, bueno, es que hay pocos pastores dentro de nuestra iglesia, o bueno, ¿qué es lo que pasa? Que no veo cómo Dios está obrando dentro de su iglesia. Pero Dios está obrando y Dios está obrando por medio de la palabra y de los sacramentos. Por ejemplo, Preuss va a decir, entonces Dios establece el oficio del ministerio para que la palabra de los profetas y de los apóstoles siga siendo predicada al pueblo, al cual Dios ha enviado hasta que Él retorne para llevarnos a la vida eterna. A través de este oficio, Dios causa el crecimiento de su iglesia. A través de este oficio, el evangelio es proclamado y habrá gente que será traída y sustentada por la fe. Entonces, muchas veces como iglesia, nosotros nos preocupamos por las formas en que se hacen ciertas cosas. A veces nos preocupamos por los planes, a veces nos preocupamos por las estrategias. Y yo no estoy en contra de las estrategias misioneras, yo no estoy en contra de los planes estratégicos. Es necesario. Necesitamos una ruta para guiarnos. Inclusive en nuestro día a día nosotros necesitamos un planning, necesitamos un plan para ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, el día de hoy voy a enviar, necesito enviar tantos correos electrónicos a tales personas, necesito enviar estas cosas, necesito hacer esto, necesito hacer aquello. Por ejemplo, yo tengo aquí anotado las cosas que tengo que ir haciendo y las voy, a medida que las voy haciendo, las voy tachando y eso me hace sentir como productivo. No están mal las estrategias, no están mal los planes, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que la palabra de Dios sea predicada y los sacramentos sean administrados. Entonces yo a veces escucho de personas que, bueno, pero es que deberíamos hacer tal o cual actividad para ver si alcanzamos tal o más personas, deberíamos hacer cosas fuera del culto porque a veces siento que el culto es algo frío y no, porque estamos pensando con nuestra mente humana y con nuestra mente racional. ¿Qué es el servicio divino? ¿Qué es el culto? Dios viniendo a servirnos a nosotros, Dios entregándonos su perdón. No es algo frío, no es algo que nosotros hacemos por nosotros, es algo que Dios hace por nosotros. Y después de eso, si queremos ir a un parque, si queremos hacer cualquier cosa, si queremos ir a tomar un café o a desayunar, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema, pero lo primero es el culto, primero es recibir los dones y los beneficios de Dios, primero es la palabra y los sacramentos, primero es esto que Dios ha hecho. Y fíjense aquí la importancia de esta palabra de el envío. El envío es la forma también como la cual Dios trabaja. Dios envía a su Hijo para morir por nosotros. Luego el Hijo envía a el Espíritu Santo. El Hijo también envía y delega a sus apóstoles. La palabra apóstol significa enviados. Los apóstoles son enviados a proclamar el mensaje del Evangelio, pero son enviados luego de haber sido ungidos por el Espíritu Santo. Luego del Pentecostés, luego del derramamiento de la promesa del Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo envían a su iglesia, estos apóstoles son enviados.
Y hoy por hoy, la iglesia sigue enviando, no apóstoles, porque ya sabemos que los apóstoles tienen, vamos a decir así, hay ciertos criterios para ser apóstol, para considerar un apóstol. Un apóstol tuvo que caminar con nuestro Señor Jesucristo y haber sido enseñado directamente por nuestro Señor, haber sido testigo ocular de la resurrección, haber sido llamado directamente por Dios. Y por ejemplo, una de las cosas que también hacían los apóstoles eran milagros. Los apóstoles, o la era apostólica, los apóstoles hacían milagros y los milagros se hacían con un solo propósito: obrar fe. Cuando Cristo hace milagros, todos los milagros de Cristo son para obrar fe. Entonces, fíjense, aquí esta parte de este capítulo me encanta porque habla de una realidad que a veces no queremos tocar. Y por ejemplo, Preuss va a decir, conflictos y estrés son demasiado comunes en la relación entre el pastor y la congregación. No toda la relación entre los ministros y la iglesia es color de rosa. No siempre va a ser buena, pasando por alto el hecho de que el oficio del pastor está establecido por Dios para predicar su palabra. Las congregaciones a veces se deshacen de pastores por razones no bíblicas. Por otro lado, hay algunos pastores que actúan de forma autoritaria. Entonces, aquí se nos está hablando acerca de esta es una gran realidad. Y yo, por ejemplo, decía esta mañana, y yo doy gracias todavía a Dios de que quizás yo ahorita sigo viviendo esta luna de miel con la iglesia española, donde gracias a Dios por ahora no he tenido ningún tipo de problema con ningún hermano ni con ninguno de mis colegas pastores, y espero que siga así, pero también sé que quizás van a haber momentos de dificultades, van a haber momentos de problemas y de pruebas. Y estos tiempos, vamos a decir así, buenos, estos tiempos de luna de miel, tienen que preparar tanto a la congregación como al pastor de una forma espiritualmente madura para que cuando vengan los conflictos y cuando vengan los problemas, poder tratar de reconciliarnos, poder tratar de encontrar ese perdón que viene de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto, por ejemplo, Preuss va a hablar mucho en este capítulo de que necesitamos distinguir entre dos palabras para el oficio del sagrado ministerio. La primera palabra es lo que significa ser ministro, y lo que significa ser ministro es ser siervos, sirvientes. Somos aquellos que sirven a los otros, así como Cristo sirvió a sus discípulos, pero también somos pastores, y los pastores son los que pastorean. En este aspecto son los que están, vamos a decir así, entre comillas, por encima de las ovejas para cuidarlas, para apacentarlas, para estar ahí con ellas. Entonces, Preuss va a decir, si nos enfocamos, por ejemplo, solamente en el concepto de el ministro, del que sirve, del siervo, va a ser bastante difícil que el pastor pueda pastorear. ¿Por qué? Porque si este concepto se enfatiza muchísimo, se va a ver al pastor como un mero empleado, una mano de obra, un trabajador contratado que podría a veces ser imposible para que la gente escuche las palabras del pastor en el púlpito, porque van a decir, bueno, como usted es mi empleado, usted tiene que decir tal o cual cosa, y lo he escuchado de personas, no me gustó eso que dijo hoy, o eso que usted dijo hoy no va conmigo como tal. Entonces, también he visto, no me ha pasado a mí, pero lo he visto en otras personas, una iglesia que trataba a sus pastores como meros empleados. Y esta junta directiva agarraba y hablaba y le decía, y una vez le dijo a un pastor recién operado, hey, ¿cuándo usted va a venir nuevamente a la iglesia? Porque nosotros le estamos pagando un sueldo, usted es nuestro empleado y usted tiene que trabajar. Entonces, ese no es
el verdadero concepto de lo que significa ser un pastor. Y la iglesia tiene que tener claro esto. Somos siervos, estamos ahí para servir a cada uno de nuestros hermanos. Esto significa también parte de nuestro ministerio, de lo que somos aquellos que sirven a las demás personas, pero también somos pastores. Pero si se enfatiza también mucho en la palabra pastor, aquel que pastorea, aquel que está por encima, esto puede crear también, podría también haber algunos problemas en cuanto a el ministerio, porque el pastor, en vez de ser aquel que guía, va a querer ser una persona autoritaria y va a decir, las cosas se hacen como yo digo porque yo soy el pastor y así tiene que ser. Y aun cuando uno esté equivocado, uno va a decir, no, 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 no. Entonces, hay que tener un equilibrio entre ser siervo, pero también ser pastor. Y ese equilibrio no se aprende en libros. Ese equilibrio no se aprende estudiando y sacando las mejores notas en el seminario. No, ese equilibrio se aprende pastoreando. Ese equilibrio se aprende tratando con la congregación, tratando con las ovejas y viendo que vamos a decir así, las ovejas, uno puede ser amigo de sus ovejas, pero también las ovejas necesitan reconocer quién es uno en cuanto a cuál es el oficio que yo represento. Yo puedo ser amigo y yo considero a muchas personas de aquí de la congregación mis amigos, pero también soy su pastor. Y yo se los he dicho, yo soy tu pastor. Y cuando yo tenga que reprenderte con la ley, como también cuando tengas que absolverte con el evangelio, tú tienes que reconocer que eso es parte de mi oficio, es parte del ministerio al cual Dios me ha llamado. Entonces, este equilibrio se halla pastoreando y las ovejas dejándose también pastorear, porque no es solamente algo del pastor, es también algo de las ovejas. Entonces, a veces yo puedo entender que una oveja tenga más afinidad con una persona o con un pastor que con otro pastor, pero también tienen que reconocer que no es la persona en sí, sino el oficio que representa. Es por eso que eh, Daniel Preuss, él va a decir, con respecto a, y él toma las palabras de Lutero, la alimentación del rebaño y el crecimiento de la iglesia van de la mano, no son cosas diferentes. Daniel Preuss va a decir, solamente cuando la palabra es predicada, vamos a ver cómo la iglesia va a empezar a crecer. La estrategia, el plan número uno de una iglesia tiene que ser la predicación de la palabra. Tiene que ser que su pastor esté ahí para predicar la palabra de Dios. Si el pastor no está, la iglesia tiene que exigirle a su pastor, hey, tu oficio y tu llamado es a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Dónde estás predicando? Entonces, Dios ha instituido el ministerio pastoral para que el rebaño, que es el rebaño de Cristo, pueda ser alimentado. Hay una relación inseparable entre el ministerio pastoral y la predicación de la palabra. Por eso es que no podemos delegarle la predicación de la palabra a cualquier persona. No podemos delegarle, como por ejemplo decía cuando estábamos en el intensivo de diaconisas, ay, porque el hermanito, este hermanito es fiel, este hermanito tiene tantos años viniendo a la iglesia y todo lo demás. Bueno, vamos a darle la oportunidad a ver cómo se expresa el hermanito. No, 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 no. Está bien que el hermano sea fiel a la palabra y todo eso, pero el ministerio de la palabra ha sido delegado a los pastores. Y los pastores son los que están por la autoridad y por el mandato de Cristo para predicar las buenas nuevas de salvación. Esta relación, va a decir Preuss, es esta relación íntima que el predicador debe ser capaz de decir que realmente Dios está hablando por él a través de la predicación. Es por eso que Cristo mismo va a decir todas las veces que me escuches a mí, no me escuches, todas las veces que los escucharen ustedes, me están escuchando a mí. Esto es lo que en teología se llama el
in personis Christi, en la persona de Cristo. Entonces, por ejemplo, fíjense cuando uno está cuando está dando la absolución a la iglesia, yo no digo es que soy yo, Isaac, el que está perdonando tus pecados. Yo digo, por autoridad y por mandato de mi Señor Jesucristo, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no soy yo, y yo sé que a veces hay mucha gente que tiene esta percepción de que, ay, mira, el pastor está diciendo, yo te perdono. En ese momento, el pastor está ejerciendo el oficio de Cristo. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no es Isaac quien está bautizando, es Cristo mismo quien está bautizando. Cuando yo canto las palabras de institución y cuando se distribuye la cena del Señor, no es Isaac quien está haciendo algo, es Cristo mismo quien está ofreciendo su gracia a la grey. Es por eso que es importante reconocer, y por ejemplo nuestras mismas confesiones dicen que, vamos a decir así, la validez de los sacramentos no se encuentra en la persona del pastor, sino que se encuentra en la palabra, que es la palabra de Dios y es Cristo mismo. Entonces, Preuss, y estas va a citar las palabras de Lutero, él va a decir, es el deber del pastor cuidar a las ovejas de él, de Cristo, y darles los verdes pastos. Por lo tanto, dar pasto no es otra cosa que predicar el evangelio, porque las almas son alimentadas y habilitadas para dar frutos, y las ovejas, para que las ovejas sean nutridas por el evangelio, de la palabra de Dios. Esto solamente es el oficio del obispo, es el oficio de los pastores. Entonces, fíjense aquí la terminología. Los pastores o el término pastor no viene dado por lo que cuida, porque si no debería ser llamado ovejero, deberíamos ser llamados ovejeros, porque ¿qué es lo que cuida un pastor? Un pastor cuida a las ovejas, pero su título es dado por lo que él le provee a sus ovejas, le provee de pastos. Un pastor sabe de pastos, un pastor sabe cuáles son estos verdes pastos que pueden alimentar a sus ovejas. Un pastor sabe cuál pasto le conviene a la oveja para pastar, para estar ahí, para comer y ser fortalecida, y cuál pasto no le conviene y seguir su camino. Nosotros los pastores nos instruimos y somos enseñados a saber cuál es el pasto que debe de comer cada una de las ovejas. Y el pasto que las ovejas deben de comer es el pasto de la palabra de Dios. Es este pasto que habla acerca de Cristo y de este crucificado. Es alimentar a las ovejas con los medios de gracia. No es hacer un show, como mucha gente piensa, que el pastor tiene que hacer un show para que el evangelio sea efectivo. No, 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 no. Hay que predicar sana y correctamente la palabra de Dios. Entonces, fíjense, el oficio del ministerio no es, y Preuss va a decir, no es el oficio de Moisés. Y cuando Preuss habla acerca de Moisés en todo su libro de El por qué soy luterano, necesitamos entenderlo como Sinaí, como el monte Sinaí. Entonces Preuss va a decir, no es el oficio destinado a traer a la gente al Sinaí, para animarlos a vivir allí, para ganar esperanza allí. ¿Por qué? Porque el Sinaí nos demanda, el Sinaí nos dice, tienes que hacer esto para poder vivir. No, el oficio del pastor es el oficio del evangelio. De hecho, muchas veces se nos llama los ministros del evangelio. Entonces aquí hay que entender también cómo las escrituras hablan acerca de la ley y el evangelio en un sentido tanto amplio como en un sentido estricto. La ley en un sentido estricto es esto, es la ley del Sinaí, es el decálogo, es la ley que mata y condena. Y el evangelio en su sentido estricto es estas buenas nuevas de salvación. Pero la ley y el evangelio en su sentido amplio es ley y evangelio. Es esta predicación de la ley
que es necesaria para nosotros y del Evangelio. No podemos hablar del Evangelio sin antes hablar de la ley. No podemos hablar de que Cristo nos ha salvado sin antes saber por qué Cristo tuvo que encarnarse, porque somos pecadores, porque desobedecemos a diario a nuestro Dios, porque necesitamos de Él. Y la ley nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento nos lleva a poder recibir los beneficios del Calvario en palabra y en sacramento. Prois va a decir, la predicación del Evangelio es despreciada cuando la gente no escucha la ley y no llega al conocimiento de su pecado. Pero la gloria del ministerio pastoral no es solamente predicar la ley de Dios que condena, sino también el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, Prois va a seguir diciendo, desafortunadamente, en muchas iglesias, los predicadores no parecen entender la naturaleza de su oficio. Para ellos muchas veces la predicación se basa en su propia confianza o llevan a la gente a confiar en ellas mismas. Terminan siendo unas predicaciones de autoayuda, pero nunca hablan acerca de la gracia y del perdón de Dios. Esto nos mantiene a cada uno de nosotros en el Sinaí. Cuando no se predica acerca de Cristo, sino se predica acerca de el ser humano, estamos dejando a la gente en el Sinaí. Prois va a decir, Cristo es el centro del Evangelio. Y el Evangelio trae el mensaje de perdón. Este mensaje que nos habla acerca del sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje que es central en el bautismo, cuando los sacramentos nos dan los beneficios que nos son otorgados de la cruz, perdón, vida y salvación. Cristo es el centro de la Santa Cena, por su cuerpo, porque su cuerpo y su sangre nos traen el perdón de los pecados y la vida eterna a todos los que confían en él. Cristo es el centro de la vida de Sión, porque Sión deriva su vida de él. Por lo tanto, el oficio del ministerio no es un oficio acerca de el pastor, sino es un oficio acerca de Cristo. Es un oficio creado por Dios para proclamar acerca de Jesús como Salvador, como aquel que llevó todos nuestros pecados, nuestras culpas, y nos ha dado perdón y salvación. Un pastor no se predica a sí mismo y se pone como el ejemplo de todas las bondades, ni pone a sus hermanos como los ejemplos de todas las bondades. Un pastor está llamado para predicar acerca de Cristo y de este crucificado. Y por ejemplo, Lutero va a decir, si en una predicación no hay un llamado al arrepentimiento, si en una predicación no se habla acerca de Cristo, si una predicación no está, si una predicación no sirve para fomentar y fortalecer la fe salvadora, es simplemente un discurso más. Son palabras que no tienen ningún tipo de sentido para nosotros. Y hay veces que hay pastores, y yo he escuchado a pastores, que usan el nombre de Jesús como una excusa para sermones y predicaciones de autoayuda, que terminan siendo lo que yo puedo hacer, cómo yo puedo alcanzar cierta satisfacción, cómo yo puedo alcanzar cierto estado de ánimo, y dejan de un lado lo que ha hecho Cristo. Entonces, hay gente que también dice, no, pero es que ustedes hablan mucho acerca de Cristo, de Cristo, de Cristo. ¿Y de qué más voy a hablar? ¿De quién más voy a hablar sino de mi Salvador? De aquel que ha venido a darme todo lo que yo tengo. Y por eso yo puedo tener la plena confianza y la plena seguridad conociendo a mis colegas en el ministerio, al pastor, a nuestro obispo, el pastor Felipe Lobo, y a nuestro hermano pastor Antonio Suárez, de que ellos son pastores fieles que predican a Cristo y a este crucificado. Entonces Prois va a seguir diciendo y va a decir, para los pastores, esto significa que cuando ellos predican acerca de Jesús, no han de predicar solamente de que es el Hijo de Dios, sino también que el Hijo de Dios vino para perdonar. No hay que predicar solamente que Él vino a morir en la cruz, sino también que Él murió en la cruz por nuestros pecados, para perdonarnos, para que podamos vivir para siempre. Han de predicar no solamente que Él resucitó entre los muertos, sino que también resucitó de los muertos por nosotros, para que nosotros también resucitemos un día como hijos de gracia para heredar el reino maravilloso. Entonces, nuevamente, no solamente basta de predicar acerca de un Cristo histórico, de un Cristo como, o de un Jesús como pudieran hablar
musulmanes o judíos, de un Jesús histórico, de un buen hombre, de un hombre ejemplar. No, necesitamos hablar acerca de este Jesús que hizo todo por nosotros. Esa es la distinción entre la religión, Miller va a traer en su libro de dogmática que existen dos religiones. Él va a decir, existe la religión de la ley, esta religión que demanda cosas, y la religión del evangelio, la religión que habla acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros, el pro nobis, el por nosotros, el para nosotros. Entonces necesitamos predicar esto. Así como Lutero, por ejemplo, en su catecismo, tiene estas hermosas palabras en el credo, en el segundo artículo del credo, que Cristo es mi Señor. ¿Y por qué es mi Señor? Porque me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, y me ha rescatado a mí, no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre, con su inocente pasión y muerte. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo para qué Cristo ha hecho todo esto? Para que yo sea suyo y viva con él en su reino eterno. Necesitamos predicar esto, necesitamos predicar acerca de un Cristo que es mío, que ha hecho todo por mí y para mí. Este mensaje es el mensaje que justifica. Este es el mensaje que nos otorga la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Esta es la doctrina por la cual se cae o se sostiene la iglesia. La enseñanza central de la fe cristiana es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y llegamos a saber esto gracias y a través de la predicación de la palabra. Un predicador cristiano siempre va a predicar acerca de Jesús, siempre va a predicar de que todo lo que ha hecho Jesús, encarnarse, padecer, sufrir, morir, resucitar, lo ha hecho por cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a reconocer lo que el apóstol San Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien nosotros ahora tenemos acceso a esta gracia y estamos firmes en esa esperanza de la gloria de nuestro Dios. Esta es nuestra predicación. Predicamos acerca de Cristo y de este crucificado. Es por eso que Preuss va a seguir diciendo, el oficio pastoral no es sobre la persona que posee el oficio, sino acerca de quién instituyó el oficio. San Pablo dice que él poseía el oficio, pero va a decir, me propuse no saber otra cosa, estando con ustedes, que predicar acerca de Cristo y de este crucificado. Entonces, yo entiendo, y nuevamente les digo, yo entiendo que puede haber quizás afinidad hacia un pastor que otro. Puede que un pastor hable mejor que otro, puede que un pastor esté mejor preparado que otro, pero no se basa en la persona, sino en el oficio que esta persona está ejerciendo, que es el oficio de Cristo. Y me encantan estas palabras de Preuss que él va a decir, los pastores invertimos muchos años bautizando, instruyendo a niños, enseñando a adultos, administrando la Santa Cena, predicando, celebrando casamientos, sepelios, confortando a nuestros hermanos, amonestando a los pecadores, visitando a los enfermos, defendiendo la fe, advirtiendo contra falsas enseñanzas, aconsejando, animando, nutriendo y fortaleciendo. Pero esto no lo hacemos para que la gente diga, ay, mira qué bueno es el pastor, mira cómo este pastor trabaja. No, el propósito fundamental de nuestra predicación, de nuestro trabajo, es que el rebaño de Cristo conozca la voz del buen pastor. Y la voz del buen pastor no es mi voz, es la voz de Cristo mismo, del buen pastor que dio su vida por las ovejas. Jesús mismo dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es por eso que el mensaje evangélico es el mensaje de Juan el Bautista. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que nosotros predicamos. Es por eso que ya para ir cerrando, Preuss va a decir estas hermosas palabras. ¿Qué honor Dios da a los pastores? Y es cierto, es un honor, porque es realmente un honor y una bendición servir al pueblo de Dios. Gracias a Dios el mensaje no se origina en los pastores, ni depende de los pastores. Dios envía a hombres para ser pastores. Dios no envía a hombres para ser pastores diciéndoles que sean imaginativos y creativos.
como Pablo dice a Gálatas, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino de Jesús, de Jesucristo, que me lo reveló. Entonces, nuevamente, a veces los pastores pensamos que es mi intelecto o son mis estrategias o es mi carisma o son mis cosas que hacen que crezca la iglesia. Y cada pastor, por ejemplo, que ustedes quizás hayan conocido, tiene un estilo propio de ser, porque somos, vamos a decir, si somos seres humanos y cada ser humano tiene un estilo, cada ser humano tiene unas características, cada ser humano tiene una personalidad y cualidades dentro de cada uno de nosotros. Pero nosotros no necesitamos hacer que, mírenme, mírenme. No, es a Cristo. Es por eso que, por ejemplo, nuestras vestimentas, aunque a veces la gente puede decir, no, pero es que las casullas son muy llamativas. Nosotros nos vestimos así, nos uniformamos, porque no queremos que la gloria sea para nosotros, no queremos que la gente nos vea y diga, ay, mira qué bonito se viste el pastor y esto. No, 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 no. Todo es para mostrar a Cristo y lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Cristo es el centro de nuestro mensaje. Cristo es lo que nosotros predicamos. Y no hay que ser, nuevamente, un pastor no es un showman, un pastor no es Poppy, un pastor no es un payaso que está ahí para entretener a todas las personas. Hay veces que yo he escuchado, pero es que la iglesia no es entretenida. La iglesia no tiene que ser entretenida. La iglesia tiene que predicar acerca de Cristo y de este crucificado. Y donde se que Cristo, ahí está la verdadera iglesia. Donde se administra el bautismo, ahí está la verdadera iglesia. Donde se administra la Santa Cena, ahí está la verdadera iglesia. Donde se ordenen pastores, ahí está la verdadera iglesia. Donde se ore, ahí está la verdadera iglesia. Donde se perdonen los pecados, ahí está la verdadera iglesia. Donde se tenga la Santa Cruz, o sea, los sufrimientos por causa de ser cristianos, ahí está la verdadera iglesia. Entonces, qué dicha, mis queridos hermanos, es que tengamos pastores en nuestra iglesia para proclamar este mensaje. Nuevamente, como dije en la mañana, quizás aquí el día de hoy en España somos muy pocos pastores, pero Dios mismo ha dicho, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero ¿qué es lo que sigue diciendo? Él no nos deja ahí. Él dice, oren al Dios de la mies para que envíe obreros. Entonces, nuestro trabajo como iglesia es orar para que Dios siga enviando pastores a nuestra iglesia, para que se siga fortaleciendo nuestra iglesia por medio de la doctrina pura de la palabra de Dios y la administración correcta de los sacramentos. Cuando los pastores y los laicos verdaderamente entienden la naturaleza del santo oficio del ministerio, Dios es glorificado y su pueblo y Sión van a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces,